Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Vamos a hablar ahora sobre el tema de declaración anual 2025, personas morales. Pues bien, ya estamos en el término. En el mes de marzo, la autoridad fiscal nos da de enero a 31 de marzo para cumplir con esta obligación y obviamente tenemos que hacerlo, si no vamos a ser acreedores a multas establecidas en los artículos del Código Fiscal de la Federación y no queremos eso, ¿verdad? Por eso hay que aplicarnos. Es importante tener toda la documentación necesaria para llevar a cabo esta declaración anual y obviamente hablo sobre los papeles de trabajos que tenemos que tener antes de proceder a realizar nuestra declaración anual. La declaración anual obviamente está fundamentada en el artículo 76 de la Ley de Impuesto a la Renta, donde es una obligación de presentar dicha declaración de las personas morales, título 2 de nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta. Y este 2025, nuestra plataforma del SAT ha cambiado, tiene algunos cambios. No son muy relevantes o no son unos cambios que digan que no podemos realizarlos. Al contrario, viene siendo igual en ejercicios fiscales anteriores. Y lo único que sí me gustó en esta declaración anual es que ya no vamos a presentar el estado financiero de flujo de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Solamente vamos a presentar el estado de posición financiera y el estado de resultados y nuestra conciliación contable. Obviamente eso muy elemental para esta declaración anual. Bien, pues vamos a ver sobre los fundamentos legales de declaración anual, los cuales pues tenemos los siguientes tipificados dentro de nuestro marco legal. Tenemos primeramente el artículo 9 de la Ley de Impuesto de la Renta, en su fracción primera y fracción segunda nos habla sobre esta parte. Tenemos que la utilidad que tengamos dentro de nuestro cálculo anual que realicemos, tenemos que aplicar una tasa del 30%, de acuerdo a lo que nos señala el artículo noveno de nuestra ley del impuesto a la renta. Dice que las personas morales deberán calcular el ISR aplicando al resultado fiscal, al ejercicio, la tasa del 30%. La tasa del 30% que nos habla este artículo noveno ha venido de años anteriores, no ha habido ningún cambio. Y qué bueno, ¿no? Que no ha, la autoridad fiscal en sus reformas no ha presentado aumentar esta tasa. De por sí es una tasa elevada y que no las cambien, pues obviamente sí sería fatal para nuestras empresas. La fracción primera nos habla sobre que hay que determinar una utilidad fiscal, pero esa utilidad fiscal, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues bueno, es mis ingresos acumulables que yo haya tenido durante el ejercicio fiscal, entendiéndose por ejercicio fiscal todo aquel que inicie desde el 1 de enero y cerramos hasta el 31 de diciembre. Esto es un ejercicio regular. Irregular es cuando inicia después del primero y concluye 31 de diciembre, ¿ok? Y a ese ingreso acumulable le vamos a quitar las deducciones autorizadas. Hay que tomar en cuenta que las deducciones autorizadas tipificadas en el artículo 25 de la Ley de la Renta, que nos señala lo que podemos deducir y aplicativo a ello el artículo 27, requisito de las deducciones. Por eso siempre hay que ser analíticos en cuanto a esas deducciones o timbrados de gastos que nos hacen llegar nuestros proveedores. Hay que analizar muy bien que cumplan con el artículo 27, Ley de Impuesto de la Renta, donde se determine que debe de cumplirse esta parte legal para que la autoridad fiscal no nos vaya a desechar en una revisión o en una auditoría dichas deducciones. Bien, entonces mi utilidad fiscal va a ser ingreso acumulable menos deducciones autorizadas menos la PTU pagada en el ejercicio. Hay que tomar en cuenta que la PTU obviamente tiene que ser de acuerdo a lo que nos marca el artículo 127, Ley Federal del Trabajo, que no debemos de alejarnos dentro de ella. Recuerden que hay topes para establecer lo que es el reparto de utilidades, que nos señala que es hasta máximo un salario mensual del colaborador. Si a un colaborador le corresponde un reparto de utilidad mayor a un mes de salario, pues obviamente no podemos darle esa parte. Pero ojo, si la empresa aún así decide darle lo que le corresponde de acuerdo al cálculo establecido, pues obviamente la diferencia que se dé de más sería un gasto no deducible para esta persona moral. La fracción segunda nos determina cómo se calcula el resultado fiscal. Y bueno, este resultado fiscal a la utilidad fiscal menos pérdidas fiscales actualizadas
o pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Las pérdidas tienen que ser actualizadas de acuerdo al INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, para que sea aplicativa a esta disminución. Entonces, utilidad fiscal menos pérdida fiscal pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Esto, a grosso modo, nos habla el artículo 9. Nos habla sobre una tasa que aplicativa al anual, que es del 30%. Nos habla sobre una utilidad fiscal que la vamos a determinar ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada. Y con eso nos da el resultado fiscal. A esa utilidad menos las pérdidas fiscales pendientes por aplicar. Otro fundamento que nos habla sobre la declaración anual es el artículo 76, Ley Impuesto sobre la Renta, que nos habla sobre las obligaciones de las personas morales. Sabemos que las personas morales tienen la obligación de llevar una contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación y su propio reglamento del Código Fiscal de la Federación. Expedir comprobantes fiscales por sus actividades que realiza. Todas las empresas están obligadas a expedir dichos timbrados de facturas cuando se los requiera. Y si no son requeridas por el cliente, obviamente tenemos que hacer una factura público en general global cada mes o cada semana o cada quincena de acuerdo a cómo lo determinen en sus propias políticas internas de cada empresa. Presentar estado de posición financiera, dentro del artículo 76, fracción cuarta, nos señala que debemos de presentar este estado de posición financiera y levantar inventario de existencia. Todas aquellas empresas que manejan un costeo, pues obviamente tienen la obligación de llevar ese inventario al cierre de mes. Mayormente es recomendable aplicar ese inventario los primeros días del siguiente mes para que pueda cuadrarse con su cierre del mes anterior. Y aquí en la fracción quinta de este artículo 76 nos habla sobre la obligación de presentar esta declaración. Textualmente nos señala, fracción quinta, presentar la declaración en la que se determina el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad gravable del mismo y el monto de impuesto correspondiente. Aquí, suscriptor, usuario, nos señala en este artículo 76 que es una obligación de las empresas, de acuerdo al título 2 de la Ley de Impuesto de la Renta, presentar esta declaración anual, rendir esta cuenta a la autoridad fiscal y obviamente al ser una obligación, al estar tipificado, al estar señalado dentro de una ley, hay que cumplir con ella. Si no, repito, seremos acreedores a una multa por no presentar dicha declaración. ¿Cuándo la tenemos que presentar? A más tardar 31 de marzo de cada año, ¿ok? Otro fundamento que habla sobre la declaración anual, el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, dice que la declaración tiene que ser de manera electrónica, es decir, tenemos que contar con nuestra firma electrónica. Cada empresa, cada persona moral debe de contar con su firma electrónica para que pueda presentar su declaración anual. Es una obligación, un deber de que se tiene que realizar con la firma electrónica. Así que, ojo, hay que ver si nuestra fiel está vigente. Si no está vigente, hay que actualizarla lo más pronto posible. Si no, no podremos presentar nuestra declaración anual 2025 y eso no te exime de una multa por no tener tu fiel actualizada. Entonces, ojo, chécate. La fiel tiene una vigencia de 4 años. Checa ahora en este momento si tu fiel está actualizada, si no, si tu fiel tiene menos de un año de haber sido vencida, la podemos actualizar dentro de la app que nos da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el SAT, para efecto de no acudir o no sacar cita. La podemos todavía actualizar de manera digital, pero chécalo que tenga menos de un año de haber estado vencida o de estar vencida. También el artículo 32, Código Fiscal de la Federación, nos dice que se puede modificar la declaración hasta con 3 complementarias. Quiere decir que esto aplica tanto para el anual como para los pagos provisionales o pagos definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que cuando yo presente mi declaración original de declaración anual o pago provisional o pago definitivo, yo puedo corregir esta declaración hasta 3 veces más con una complementaria. Obviamente, si ya me ejerce facultades de comprobación, pues tengo que detenerlo hasta lo que me decida la autoridad fiscal. Pero mientras no,
yo puedo meter mis declaraciones complementarias hasta 3 veces más. ¿Para qué? Para efectos de aumentar ingresos, disminuir deducciones. Igual el artículo 30, quiero que se sepa que estamos obligados a guardar la información, papeles de trabajo, contabilidad y todo lo que conlleve al conjunto de la parte contable hasta 5 años. Es decir, nosotros estamos obligados a resguardar esta información de acuerdo a lo que nos señala el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación hasta 5 años. ¿Qué debo de saber para poder presentar mi declaración anual? Ojo, y no lo digo de mala fe. Para que presentes una o puedas realizar una declaración anual, debes de contar con los conocimientos profesionales, obviamente, conocimientos fiscales, porque la declaración anual aplica ciertos cálculos determinados de materia fiscal y si no estás familiarizado con ello, pues obviamente vas a tener ciertos errores, vas a tener dudas. Sin embargo, yo espero que en este video pueda yo darte estos conocimientos relevantes para que puedas tú presentar tu declaración anual de persona moral 2025. Ojo, si eres un contador, si eres un estudiante, si eres una persona dedicada y has estado dentro de este campo financiero, contable y fiscal, pues obviamente con este video te vas a reforzar. Pero si eres una persona que apenas inicias, que quieres empaparte, que no es malo que tengas conocimiento sobre este tema, pero no arriesgar a presentar una declaración anual cuando carecemos de ciertos conocimientos. Para eso, pues obviamente se pone en manos de un experto, de un profesional que pueda llevar a cabo esta tarea o esta ardua labor. Primeramente, tenemos que tener el análisis e interpretación de estados financieros aplicados de acuerdo a las normas de información financiera. Quiere decir esto que podamos interpretar esos estados financieros, porque dentro de la declaración anual debemos de saber que estamos rindiendo de información a la autoridad fiscal, porque no podemos presentar información donde presentemos estados financieros que no estén depurados, donde presentemos estados financieros que revelen información alarmante para la autoridad fiscal, donde nosotros mismos nos estemos echando la soga al cuello y le digamos a la autoridad, mira, aquí tengo este error y quiero que me audites para que me lo corrijas. Tenemos que analizar, tenemos que interpretar los estados financieros para el momento de que presentarlos en la declaración anual sean unos estados financieros limpios, sean unos estados financieros depurados, que no tengan ningún error, que no tengan nada que prenda un foco rojo hacia la autoridad fiscal. Tenemos que realizar cálculo de resultado fiscal, que fue la fórmula que les mencioné anteriormente, que es, en este caso, la utilidad fiscal menos pérdidas fiscales actualizadas de ejercicios anteriores. Este es mi resultado fiscal, el cual la autoridad fiscal me va a fiscalizar y me va a corroborar de acuerdo a lo que yo le presente en mi declaración anual. Tengo que determinar el coeficiente de utilidad que me va a servir para el siguiente ejercicio fiscal. El coeficiente de utilidad, como nosotros presentamos la declaración anual en marzo, nosotros al tener un nuevo coeficiente de utilidad a partir de que en abril de este presente año presentemos el pago provisional de marzo, ya lo vamos a presentar con este nuevo coeficiente de utilidad. Enero y febrero de este ejercicio 2026 todavía se presenta con el coeficiente de utilidad que aplicamos o obtuvimos, en la declaración anual del 2024. Ahora, ojo, si alguno de los que me están escuchando ya presentó su declaración anual en enero, a partir de enero ya debieron haber aplicado el coeficiente de utilidad que les haya dado en su declaración anual presentada del 2025. Ahora, si la presentaron en febrero 2024, pues también a partir de febrero en sus pagos provisionales debieron haber aplicado el coeficiente de utilidad que les haya dado en el 2025 de su declaración anual. Ojo con esa parte para aquellos que ya presentaron su declaración anual. Si lo presentaron en enero o febrero y aún así tuvieron un coeficiente de utilidad nuevo y aún así están presentando sus declaraciones provisionales con el coeficiente del 2024, ojo, tendrán que meter declaración complementaria de enero o febrero según en el mes en que hayan presentado su declaración anual. Aquellos que todavía no han presentado y lo van a presentar ahorita en marzo,
Pues no se preocupen, porque a partir de abril que declaren marzo, ya lo van a presentar con el nuevo coeficiente de utilidad que hayan obtenido o que obtengan con su declaración anual 2024. Análisis de los pagos provisionales. Es muy importante que chequen, analicen que sus pagos provisionales de enero a diciembre de 2025 estén correctos. Si ustedes detectan que a lo mejor algo no estuvo bien, a lo mejor declararon menos en algún mes, a lo mejor metieron deducciones de más en algún mes, presenten sus declaraciones complementarias provisionales de ISR para que al momento de que ustedes vayan a presentar su declaración anual ya esté corregido o prellenada la información de sus complementarias que vayan a presentar. Obviamente la autoridad fiscal, cuando presentamos una complementaria, te tarda de 24 a 48 horas para poder actualizar tu información en su base de datos. Por eso es muy importante no dejar presentar su declaración anual justo el 31 de marzo. Es válido porque la misma ley dice que hasta el 31 de marzo presentes tu declaración anual para evitar multas. Pero yo sugiero de que si no lo has hecho a partir de ahora, analices, cheques, veas bien y cuadres muy bien tu parte contable con lo que estás declarando para que al momento de que presentes tu declaración anual no tengas esos problemas y tengas que presentar. Imagínate, presentas tu declaración anual el 31 de marzo 2026 y resulta que tienes algunos pagos provisionales incorrectos, tienes que presentar la complementaria de ese pago provisional de ISR y esperar de 24 a 48 horas. Ya se te fueron 1 o 2 días y por lo tanto tu declaración anual ya no la vas a presentar el 31, la vas a presentar el día 1 o 2 de abril. Esto indica que si la autoridad fiscal te genera una revisión antes, pues obviamente te va a aplicar una multa por no haber presentado tu declaración anual en tiempo y forma. Ahora, si es cierto, podemos presentar las declaraciones de manera extemporánea sin requerimiento de la autoridad, pero ¿para qué vamos a arriesgarnos a esa parte? Hay que checar siempre los tiempos y tener todo para no tener contratiempos. Visor de nóminas SAT. Análisis de timbrado de nóminas. El ajuste de nómina que tuvo que haber realizado al 28 de febrero de este 2026. Tenemos que ver esta parte donde hagamos nuestro papel de trabajo y tengamos todo claro, ese amarre o ese match que hagamos del visor de nóminas con lo que yo timbré, con lo que yo tengo contablemente, a manera de que todo esté bien y cuando yo presente mi declaración anual, todo esté bien amarradito. No haya ningún problema, no hay nada que me bote, que a lo mejor lo que yo tengo contable no me da con el visor o no me da con lo que declaré. Tenemos que hacer ese match desde este momento para tener todo bien amarrado. La declaración anual del 2025 viene prellenada con la nómina. Entonces, si yo no hice esta conciliación de visor de nóminas con lo contable y lo declarado, obviamente voy a tener ciertos problemas al momento de presentar mi declaración anual. Compulsa de visor de deducciones, análisis de deducciones autorizadas. Estamos en un tiempo, recuerden que la reforma fiscal 2026 viene agresiva en revisiones fiscales, en revisiones profundas que va a hacer la autoridad fiscal y revisiones electrónicas en las cuales no podemos engañar a la autoridad fiscal. Y aún así, la autoridad fiscal, al momento de presentar nuestra declaración anual y le estamos reportando deducciones que a lo mejor le prende un foco rojo a la autoridad, nos puede generar una revisión de nuestra declaración anual. Tenemos que tener bien amarraditos nuestros gastos, a manera de que la autoridad fiscal no le quede duda de que efectivamente es un gasto el cual lleve a cabo y el cual obviamente está bien relacionado con todo lo que te pide la autoridad fiscal. Evidencias, materialidad. Materialidad de cada gasto, obviamente, contratos, fotografías, bitácoras, el objetivo de por qué realicé ese gasto, tengo que explicar a lo mejor a la autoridad en cierto determinado momento de revisión cuál fue el objetivo de ese gasto, por qué tuve que realizar determinado gasto con cierto proveedor, cuáles fueron las vías de comunicación que tuve yo con este proveedor. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que tener bien amarrado toda esta parte y respaldado con papeles de trabajo toda esta información y mi compulsa de visor de deducciones que coincida con lo que tengo contablemente registrado.
Cálculo de la PTU del ejercicio fiscal. Obviamente aquí tenemos que llevar a cabo este cálculo de la PTU a manera de que la autoridad fiscal pues le quede claro esta parte de reparto de utilidades, la cual me la voy a aplicar dentro de una deducción, dentro de la afectación de mi utilidad fiscal. Cálculo de actualización de pérdidas fiscales. Aguas con esta parte porque la autoridad fiscal dentro de esta reforma fiscal 2026 también viene muy fuerte sobre las pérdidas fiscales que estamos aplicando en nuestras empresas o personas morales y tenemos que definirlas muy bien, amarrarlas muy bien, evidenciarlas muy bien, que efectivamente sea una pérdida fiscal la cual hemos aplicado dentro de nuestro resultado fiscal y por lo tanto a lo mejor no le estoy pagando a la autoridad fiscal porque me estoy aplicando estas pérdidas fiscales. Pero, ojo, hay que sean ciertas, que sean verídicas estas pérdidas fiscales que estoy aplicando, porque si no, seremos acreedores a defraudación fiscal de la autoridad fiscal. Y el fraude va de 2 a 4 años de cárcel, según Código Fiscal de la Federación. La aplicación de la conciliación contable fiscal. La conciliación fiscal contable, la conciliación fiscal contable es aquella que sí viene dentro de lo que te marca esta plataforma de la Declaración Anual 2025 y obviamente tenemos que registrar y tener conocimiento de que son ingresos fiscales no contables, ingresos contables no fiscales, deducciones fiscales no contables, deducciones contables no fiscales. Tener este conocimiento de qué me señala o qué rublos o qué conceptos son los que me está pidiendo la autoridad fiscal dentro de este estado de conciliación contable fiscal. Determinación de ajuste inflacionario. Artículo 44. Ley de impuesto sobre la renta nos determina una definición de qué es el ajuste inflacionario, cuáles son los componentes que juegan dentro de ella, cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, que sí están aplicativas dentro de esta determinación o cálculo de ajuste inflacionario. El ajuste inflacionario puede ser deducible o puede ser acumulable. ¿Cuándo es deducible y cuándo es acumulable? Es deducible cuando mis créditos son mayores a mis deudas. Cuando es acumulable, cuando mis deudas son mayores a mis créditos. Tener ese conocimiento fiscal obviamente también es muy importante cuando presentamos una declaración anual. Cédula de depreciación actualizada con los INPC. La cédula de depreciaciones igual hay que tener en cuenta ahorita con esta declaración anual 2025 el plan México que determina ciertas deducciones inmediatas que se permitieron o se permiten dentro de hasta el 2030 de estas declaraciones anuales para aplicarlas dentro de mi cálculo. Y la cédula de depreciación actualizada con los índices nacional de precio al consumidor es prácticamente juega dentro de lo que es el ajuste inflacionario para efecto de poder determinar esta parte de depreciación actualizada. Perdón, dentro de mi conciliación contable fiscal. Recuerden que tenemos deducciones fiscales no contables y justo la depreciación fiscal está dentro de la conciliación contable fiscal que determina dentro de ese título que es deducciones fiscales no contables. Una cosa es la depreciación contable y otra cosa es la depreciación fiscal. Y justo en esta cédula se determina esta parte. Y tenemos por último la actualización de la UFIN y la CUCA, la utilidad fiscal neta y la cuenta de capital de aportación. Son estas partes que juegan dentro de mi declaración anual y que por obvias razones tengo que tener conocimiento sobre ello para poder aplicarlo en el rublo correspondiente de mi plataforma al momento de entrar a mi declaración anual y obviamente tener a la par mis papeles de trabajos que me sirvan de soporte al llenado de esta declaración anual dentro de la plataforma del SAT. Que dentro del prellenado de la declaración anual, ¿qué es lo que ya está considerando la autoridad fiscal? Pues bueno, dentro del prellenado, la autoridad fiscal ya me está considerando mis ingresos. Todos los ingresos que yo declaré en mis pagos provisionales de ISR de enero a diciembre, la autoridad fiscal ya los tiene y por lo tanto ya los tiene precargados dentro de mi declaración anual. Las deducciones, pero no todas mis deducciones, tiene deducciones de honorarios y arrendamientos que llevan a la par las retenciones realizadas por terceros, precisamente por esta parte, para ver si
Lo que yo, persona moral, le retuve a la persona física que me prestó un honorario o me prestó un arrendamiento, haya yo declarado esas retenciones para que esta persona física que me prestó los honorarios o arrendamientos a la vez se haya aplicado esta disminución dentro de su pago de ISR o pago de IVA. Tengo que están igual precargados los pagos provisionales de ISR que ya le enteré a la autoridad fiscal, y también está prellenado en la declaración anual los estados financieros del ejercicio inmediato anterior. Es decir, ya voy a tener cargado mi información del balance general y del estado de resultados del ejercicio 2024. Solamente voy a llenar en esta declaración anual mi información de mi balance general del 2025 y mi información de mi estado de resultado 2025. Bien, aquí pues quiero aprovechar para mandar saludos a todos mis alumnos y exalumnos. Los saludo con gran entusiasmo. Gracias por estar conmigo en este proyecto de este canal. Y pues quiero ahora sí que darles un caluroso saludo y decirles que sigan ahora sí que siguiéndome en mi contenido de mi canal. Y también quiero invitar para que le den like, en este caso, a los videos ya subidos a la plataforma, en este nuevo video, y me ayuden con sus comentarios. Escríbanme, pregúntenme, háganme preguntas sobre el tema, para lo que quieran, felicitarme, para decirme, para agregar algo dentro del tema que el amor se me haya pasado. Y las personas nuevas que están viendo este contenido, pues los invito a suscribirse dentro de mi canal para que al momento de que yo suba un nuevo video, les llegue la notificación de que hay un nuevo video en mi canal denominado La Contabilidad a tu Alcance con Maestro Abarca. Gracias. Bien, seguimos entonces. Ingresos acumulables. Es muy importante saber dentro de la declaración anual cuáles son considerados ingresos acumulables. Y para ello, los ingresos acumulables obviamente son todos aquellos que se llevan a cabo y realiza una entidad económica, persona moral o empresa, con el objeto en el que se dio de alta en su acta constitutiva ante notario público. En la acta constitutiva señala un objeto social, y ese objeto social, de todo lo que señala ahí, es lo que puede generar como ingresos acumulables. Las personas morales residentes en México acumularán los ingresos de la siguiente manera, tipificado en el artículo 17, Ley Impuesto a la Renta. ¿De qué manera acumulan los ingresos? Lo vamos a acumular cuando haya efectivo. Entiéndase por efectivo el cash, entiéndase por efectivo las transferencias, los depósitos, los pagos con tarjetas de crédito débito. Cuando el ingreso sea pagado por bienes, a lo mejor yo doy servicios contables, le presto servicios contables a una persona física, esa persona física pues no tiene o no cuenta con el efectivo y desea darme o pagarme con un equipo de cómputo. Es un bien que yo estoy recibiendo, estoy aceptando la prestación, la contraprestación, y por lo tanto, al momento de recibir ese bien, estoy acumulando el ingreso. No hubo efectivo, pero hubo un bien a cambio de la prestación que yo le di a esta persona física. Por lo tanto, aquí acumulo el ingreso. Tengo que hacer, obviamente, un evalúo del bien. Si mi servicio fue de 8,000 pesos y el bien del equipo de cómputo que me están dando es de 8,500, de acuerdo a una evaluación, pues obviamente hay una ganancia de 500 pesos, y obviamente ese es otro ingreso que también tengo que declarar. Servicios. Si yo presto un servicio a una persona física o moral, como quieran verlo, pero esta persona no cuenta igual ni con efectivo ni con un bien. Pero esa persona es experta en computación y le pido que me haga una página web para poder promocionar mis servicios, pues me está pagando con un servicio. Un servicio que le presté me lo paga con otro servicio, y aquí también estoy acumulando el ingreso. Y se tiene que evaluar igual en cuánto equivale el servicio que me dio la persona por el servicio que yo le otorgué.
y también se acumula desde que se da crédito. Agua con esta parte porque las personas morales, empresas, desde el momento que dan crédito a una persona física o moral, acumulan el ingreso independientemente de que esté pagado o no. Del momento que yo otorgo un crédito a alguien, en ese momento, yo como persona moral, obviamente estoy hablando, persona moral, otorgo un servicio a otra persona y le doy crédito, en ese momento acumulo el ingreso. Tengo que timbrar obviamente esa parte como PPD. Recuerden que actualmente las facturas electrónicas tienen el método de pago que es PPD o PUB. Tengo que timbrar esa factura como PPD, es un crédito. En ese momento yo acumulo el ingreso. ¿Por qué? Porque soy persona moral. ¿A qué no me obligo a pagar en un crédito? Al impuesto a lo agregado, pero bueno, este es otro tipo de impuesto. Ahora estamos hablando del ISR y el ISR se acumula para efecto de cuando se da un crédito. Ahora, dentro del artículo 18, Ley de Impuesto sobre la Renta también establece lo siguiente, que se consideran otros ingresos de acuerdo a lo que estipula la propia autoridad fiscal. Y nos señala que se consideran otros ingresos los determinados presuntivamente por la propia autoridad fiscal. Es decir, si yo tengo una auditoría, en la auditoría mayormente siempre te van a pedir tus estados de cuentas bancarios. La autoridad fiscal al momento de pedir tus estados financieros bancarios y detecta que en diciembre de 2025 tuve un depósito de 100,000 pesos, checa mi contabilidad y no está registrado o está registrado como un préstamo, pero no hay la materialidad, no hay un contrato de préstamo. Por lo tanto, la autoridad fiscal me va a presumir como ingreso dicho depósito bancario. Y eso también sería otros ingresos que estaría sumando a mis ingresos acumulables de mi declaración anual 2025. También te considera otros ingresos la ganancia derivada de pago en especies con bienes, como les mencionaba anteriormente. Cuando me pagan con bienes y ese bien tiene un valor mayor a mi costo de mi servicio, pues prácticamente la ganancia que yo tenga es considerada como otros ingresos. Mejoras permanentes en inmuebles que queden como beneficio del arrendador al término del contrato. Soy una persona moral, me dedico a rentar a lo mejor oficinas y dentro de uno de mis arrendadores hizo mejoras, pues obviamente al momento de hacer un avalúo, esa mejora va a tener un aumento de valor y por lo tanto me genera otros ingresos. Ganancia derivada de enajenación de activos fijos. Los activos fijos que adquirimos para nuestro propio bien o nuestro propio fin de dar el servicio que nos dimos de alta en Secretaría de Crédito Público, pues obviamente son para eso, pero en determinados momentos a lo mejor los llegamos a enajenar o a vender. Si los vendemos y nuestro precio de venta es inferior a lo que tiene el valor contable o valor fiscal, pues obviamente hay una utilidad. Y esa utilidad se considera otros ingresos y por lo tanto también tengo que declarar impuestos sobre ello. Recuperación de un crédito deducido por incobrable. En este caso, se considera otros ingresos. Digamos que yo, persona moral, di crédito. Recuerden que la persona moral, del momento que da crédito, paga su impuesto. Después de 2, 3 años, lo considero como crédito incobrable. Me lo deduzco. A los 2, 3 meses resulta que siempre sí pude cobrar ese ingreso. Por lo tanto, aquí ya se considera como otros ingresos y también lo vuelvo a acumular. ¿Por qué lo vuelvo a acumular si en su momento cuando di crédito ya lo había acumulado? Porque ya me lo había deducido. Y por lo tanto, ahora me toca otra vez acumular el ingreso. Recuperación por seguros. La recuperación por seguros siempre y cuando no vuelva a adquirir el bien que yo tenía asegurado. Se supone que si yo tengo un equipo de transporte asegurado, de repente se tiene un accidente, pérdida total del auto. La aseguradora me lo repone. Yo tengo que volver a comprar el equipo de transporte. Si no lo vuelvo a comprar, otros ingresos y se acumula. Cantidades para efectuar gastos por terceros que no sean respaldados con documentos comprobatorios a nombre de tercero. Del momento que el tercero tiene que demostrarme, obviamente, sus gastos que realiza, si no, sería otro ingreso estipulado para ellos. Dentro de la fusión y escisión, siempre y cuando haya un efecto fiscal de ganancia, dentro de ellos se considera otros ingresos. Intereses ganados a favor y el ajuste inflacionario acumulable.
los que les había mencionado anteriormente, artículo 44, ley sobre la renta, ajuste inflacionario. Cuando mis deudas son mayores a mis créditos, obviamente aquí tengo un ajuste inflacionario acumulable. Y en este caso, tengo que acumular mis ingresos. Ahora, ¿qué se consideran ingresos no acumulables? El aumento de capital. En una revisión fiscal, nuevamente, el mismo ejemplo que dije anteriormente, la autoridad fiscal me pide estados financieros, estados de cuentas bancario, y al momento que detecta un depósito de 100,000. Pero esos 100,000 no es un ingreso, es un aumento de capital. Tenemos el acta constitutiva donde se aprobó ese aumento. Por lo tanto, ese ingreso que sí aparece como depósito dentro de mi estado de cuenta bancario, sí es un ingreso, pero no es acumulable. Entonces, eso es lo que lo defiende y lo que lo hace diferente a no pagar un impuesto de ISR por un depósito que tengo o un ingreso que tengo en mi estado de cuenta bancaria. Al ser aumento de capital, está respaldado por un acta de asamblea extraordinaria donde estipulamos que vamos a hacer ese aumento de capital. El acta de asamblea dice 100,000 pesos, el depósito dice 100,000 pesos. La fecha es diciembre, el estado de cuenta de esos 100,000 pesos es en diciembre. Bien amarradito, hace match y por lo tanto la autoridad fiscal no me puede presumir ese ingreso como acumular. Pago de pérdidas por accionistas. Los accionistas deciden pagar las pérdidas y por lo tanto hacen depósitos a la cuenta bancaria y eso tampoco sería un ingreso, o es un ingreso, perdón, pero no acumular. Prima en venta de acciones, todo aquello que se determina a través de prima en venta de acciones para proteger, obviamente, el capital social que tiene la empresa, posiblemente eso es un ingreso que no acumula. Revaluaciones de activos, posiblemente son aquellos que en su determinado momento, si es un aumento se registra contablemente, hay un aumento contablemente, pero no un aumento fiscal. La revaluación de activo, a lo mejor yo tengo un edificio, le hago mejoras, le hago mantenimiento, el activo lo revalúo para manera de que mi estado financiero no se vea tan mal, un valor muy bajo. Al momento de revaluarlo, pues eso no me indica que sea un ingreso acumulable. ¿Cuándo sí sería un ingreso acumulable? Si yo llego a vender ese activo, ahora sí la ganancia que yo tenga por la venta de ese bien, sí sería un ingreso acumulable. Momentos en que los ingresos se consideran acumulables. Artículo 17, Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay que tener muy en cuenta esta parte del artículo 17 porque nos señala que se acumula desde el momento que se expide el comprobante que ampara el precio de la contratación pactada. Es decir, el momento que yo expido la factura, en ese momento yo acumulo el ingreso o empresa acumula el ingreso. Recuerden que normalmente es como si hubiera dado crédito. Expido la factura, no me pagaste, pero ya la autoridad fiscal tiene conocimiento de que existe una factura y por lo tanto debo de acumular el ingreso. Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. Recuerden que las personas morales que manejan un inventario obviamente llevan un conteo de ello. Al momento de que sale una mercancía del almacén, pues ya hay una disminución, un valor, una unidad menos. En una auditoría checan y resulta que el inventario contable no cuadra con el inventario físico y me dice, a ver, aquí contablemente tienes 100 piezas, pero físicamente tienes 90, hacen faltan 10 y por lo tanto esto indica que esas 10 piezas que no están en tu inventario, tu almacén, lo tienes que acumular como un ingreso. Entonces, aguas con esa parte, por eso es importantísimo hacer tus inventarios y hacer tus cierres mes con mes para que tu inventario vaya, pero bien cuadradito mes con mes. Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio en la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Del momento que damos un anticipo, del momento que recibimos un anticipo, tenemos que acumular dicho ingreso de ese anticipo. Ojo con esa parte, porque cuando recibimos anticipos, expedimos un CFDI sobre anticipo. Al momento de que nos pagan el total de la mercancía, hacemos un CFDI por el total de la mercancía y hacemos una nota de crédito con ello. Esta nota de crédito es importante amarrarla para disminuir el anticipo que en su momento se dio. Y al momento de que yo ya tenga mi factura por el total, solamente voy a acumular la diferencia. No voy a acumular el total de mi factura, porque en su momento o en el mes que yo recibí, si fueron diferentes meses, en un mes en enero recibí el anticipo. En marzo recibo el total de la factura.
Cancelo mi anticipo con una nota de crédito. Expido la factura por el monto total. En marzo solamente voy a declarar la diferencia del total menos el anticipo que obtuve en enero. Ojo, no vayan a querer declarar sobre el total de la factura. Tomen en cuenta esa parte. Por eso hay que tener esa simetría fiscal y esa parte minuciosa de la parte contable. La parte contable, si le llevamos bien, nos va a brincar solito de lo que tenemos o realizamos. El anticipo se contabiliza, la nota de crédito se contabiliza y por lo tanto hace match para efecto de la factura que ampara el precio total. Ojo con esa parte. Deducciones autorizadas. Deducciones autorizadas tipificadas en el artículo 25, Ley de Impuesto sobre la Renta, nos habla sobre los siguientes conceptos que podemos deducir. No son todos, hay más todavía que se pueden llevar a cabo. Podemos deducir las devoluciones, descuentos y bonificaciones, obviamente a través de las notas de crédito. La nota de crédito tiene que especificar si es una devolución, si es un descuento o bonificación. Ojo con esa parte porque las notas de crédito solamente se deducen en la declaración anual y precisamente en esta declaración anual 2025 que puedes aplicarte y deducirte estas devoluciones, descuentos o bonificaciones. No es correcto que estas deducciones de descuento y bonificaciones te las apliques en tus pagos provisionales. El costo de lo vendido también te lo puedes aplicar como una deducción, tiene que estar bien amparado. El costo de lo vendido prácticamente no hay un CFDI que te compruebe esa parte. Por eso, ojo, cuando la autoridad fiscal te pida que le compruebes en qué consistió o que le materialices en qué consistió cierto rubro, cierto concepto y no hay un CFDI. Y si está dentro de ello el costo de lo vendido, es explicar a la autoridad fiscal en un escrito simple estos 1.500 o estos 100.500 corresponden a costo de lo vendido. Y aquí está mi papel de trabajo que ampara esta operación y esta deducción que estoy realizando. Entonces, hay que tener muy claro con la autoridad fiscal al momento que nos pide una explicación de una deducción que no cuenta con un soporte. ¿Qué más no cuenta con un soporte de CFDI? Las depreciaciones. Igual, mismo procedimiento. Mi papel de trabajo, aclarar a la autoridad que cierto monto corresponde a una depreciación y por lo tanto esta no cuenta con un CFDI. Pero sin embargo, ahí está la evidencia, ahí está la materialidad y te compruebo, autoridad fiscal, que esto sí es deducible. Gastos indispensables para los fines empresariales. Esto es algo muy importante porque nos determina el artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que sea estrictamente indispensable el gasto. Inversiones. Y cuando hablamos de inversión nos referimos a los activos fijos. Equipo de cómputo, equipo de transporte, maquinaria, mobiliario y equipo de oficina, entre otros activos. Ojo, muy importante que al momento de hacer, o pedir el CFDI de una inversión o un activo fijo, pedir que el uso de CFDI sea mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, según el activo fijo que sea. Si nosotros adquirimos un activo fijo o una inversión y dentro de la factura, el CFDI, el uso de CFDI viene gastos generales, error. Y eso sería no deducible. Por eso es muy importante analizar tus facturas o timbrados de gastos. Siempre es importante analizar el uso de CFDI para darle la deducción correspondiente a esa factura. Otra deducción autorizada son los créditos incobrables y pérdidas por casos fortuitos. Y les comentaba sobre los inventarios o almacenes. A lo mejor el inventario almacén hubo un cortocircuito, se quema, perdemos ciertas mercancías, es una pérdida por caso fortuito. Tengo que levantar un acta ante el Ministerio Público para darle evidencia o materialidad a la autoridad fiscal de que esto fue pérdida y por lo tanto esto ya me lo puedo deducir y sin problema alguno. Las cuotas de INS pagadas por el patrón, todo aquello que el patrón pague de cuotas de INS lo puede deducir. Intereses devengados a cargos, el ajuste anual por inflación deducible, en este caso cuando mis créditos son mayores a mis deudas en componente ajuste inflacionario. Y anticipos a proveedores, siempre y cuando esos anticipos sean timbrados. Ese es el artículo 25, el impuesto a la renta nos señala estos tipos de deducciones. Este artículo 25 y los anteriores que analizamos, 17, 18, son muy importantes para nuestra declaración anual
del 2025. Requisitos de las deducciones tipificadas en el artículo 27 del impuesto a la renta nos señala primeramente ser estrictamente indispensables. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros gastos tienen que ser estrictamente indispensables para el origen y objeto de la sociedad. No puedo deducir algo que no tenga nada que ver con mi objeto o mi actividad. Entonces, hay que ser muy congruentes en esta parte. No hay que deducir cualquier cosa porque lo haya pagado con la cuenta. Ojo, no porque lo pagué con la cuenta, salió de mi cuenta bancaria, me facturó el proveedor, ya es deducible. No, también tiene que ser estrictamente indispensable. Número 2, estarán paradas con comprobante fiscal y pagos arriba de 2,000 pesos tienen que ser cubiertos por medios electrónicos. Si voy a la papelería y quiero comprar diversos artículos de papelería y mi costo fue de 3,500 y lo pago en efectivo, la forma de pago de ese CFDI va a ser efectivo. En automático es deducible porque no estoy cumpliendo con el artículo 27 de la impuesto a la renta. Todo gasto arriba de 2,000 pesos tiene que ser pagado por medios electrónicos. Por lo tanto, sería no deducible. El combustible, la cantidad que sea, tiene que ser pagada por medios electrónicos. ¿En qué momento el combustible sí me puede ser deducible cuando lo pago en efectivo? En comunidades rurales donde no existan medios electrónicos de pago. Ahí sí puedo hacer deducible mi gasolina aún pagado en efectivo la cantidad que sea. Pero tengo que demostrar porque andaba en esa comunidad. A lo mejor fui por una cuestión de mando de la empresa, etcétera. Tengo que evidenciar y materializar el motivo y causa por el cual tuve que pasar a esa localidad rural. Está registradas en contabilidad una sola vez. No me la puedo aplicar en un mes, no me la aplico en otro mes. Una factura, un CFDI aplicado en una determinada fecha, tiene que ser aplicada y contabilizada en esa fecha, no más. Cumplir con materia de retención y enterar el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Yo, persona moral, le presto servicio a una persona física. Le retengo ISR dentro de la factura que me da un CFDI, le retengo IVA. Si le retengo y nunca pago esa retención, en automático no es deducible todo el gasto realizado. Y aún así tengo que pagar la retención por requerimiento de la autoridad porque ya detectó que tuve esa contraprestación con un proveedor y le tuve que retener y no le enteré al fisco. Es un fraude fiscal igual. Y cuando la operación tenga IVA, separarse en el comprobante y enterar el pago cuando se retenga IVA. Igual lo mismo. Si hay una retención de IVA dentro de la operación que realicé con algún proveedor, tengo que declarar ese IVA o esa retención de IVA para que él a su vez lo pueda aplicar dentro de su cálculo de impuestos. Conceptos no deducibles. En el artículo 28 de la ley de impuesto a la renta nos señala sobre los conceptos no deducibles y los cuales son los siguientes. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga. Que a lo mejor me fui de encomienda y me dieron para viáticos. Y dentro de ello me fui a Querétaro. En Querétaro compré algunos detallitos para llevarle a mis compañeros de trabajo. Lo compré con el dinero de viáticos que me dio la empresa. Y con ello pedí la factura para poder ser deducible. Pero ojo, ¿qué crees? Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga no son deducibles. Por lo tanto, aunque se haya comprobado, sí es cierto, yo como trabajador ya presenté mi factura por lo que me diste, pero pues es un gasto no deducible para la empresa. Los gastos de representación son las cantidades que se dan a los empleados sin la finalidad específica de cubrir viáticos. Esos son otro tipo de gastos para efecto de a lo mejor hacer promoción a la empresa. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones que no tengan concesión o permiso del gobierno federal. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Ojo, y aquí se lo doy como tip. El 91.5%. Por eso para mí a veces es fastidioso que me traigan facturas de consumos en restaurantes porque tengo que aplicar nada más el 8.5% como deducción. Y el otro no. Pero que veo la forma de pago, lo pago con débito de la empresa. Ah, ok. Por lo tanto, como fue pagado con débito y fue de la empresa, pues ahora sí me lo deduzco al 100%. A eso los paso como dato. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver, ahora sí, ya vimos la parte teórica y dentro del caso práctico que tenemos a desarrollar, vamos a ir viendo también ciertos puntos finos de la declaración anual
y los cuales pues me gustaría irlos redactando dentro del propio caso práctico. La plataforma del SAT para el anual, obviamente dentro del www.sat.gov.mx entramos en ella y nos aparece la siguiente imagen y obviamente aquí tenemos que ver esta parte y en la cual vamos a ver dentro del régimen para empresas. Le damos en empresas, acá arribita lo borré o lo encimé con esta parte, entonces acá dice empresas, le damos clic y nos da la siguiente pantalla. Nos dice régimen para empresas y nuestra empresa va a ser General de Ley de Personas Morales. ¿Ok? Y con esto vamos a iniciar a la parte práctica. Bien, ahora vamos aquí. ¿Qué tenemos que tener de entrada para poder empezar a realizar nuestra declaración anual? Tenemos que tener nuestro estado de posición financiera o balance general al 31 de diciembre de 2025. Aquí está. Bien, entonces ya tengo mi balance general, mi estado de resultado, balance de comprobación. Vamos a ir a la parte de pasos en el sistema. Ok. Para que ustedes vayan sabiendo cómo ir ingresando, qué es lo que tengo que ir realizando. Les comentaba, primeramente aquí en la página del www.sat.gov.mx, tenemos en este caso, darle clic en donde dice empresas. Y después de darle clic a empresas, nos da la siguiente pantalla. Le damos al régimen general de ley. Después le damos en donde dice el número 5, declara. Y posteriormente le vamos a dar a declaración anual. Donde está aquí, le damos clic y nos va a llevar a acceso por contraseña o fiel. Les comentaba, podemos entrar con la contraseña, sí podemos entrar, pero al momento de firmar ya nuestra declaración anual tiene que ser con la firma electrónica. Aquí damos nuestro RFC, damos el cash y posteriormente nos lleva a lo siguiente. Aquí está nuestra empresa, Senderos del Sur SADCB. Y aquí nos da presentar la declaración. Una vez que estamos acá, en esta partecita, nos tiene que dar el RFC y el nombre de la empresa. Nos tiene que dar aquí bienvenido, bienvenido. Nos señala Senderos del Sur. Le damos presentar declaración. Después de que nos da presentar declaración, nos da la siguiente pantalla. Administración de la declaración. Nos dice descripción de los pasos para el llenado de la declaración. Y aquí nos dice cómo vamos a ir paso a pasito. Descripción de los pasos. Ingresa a cada una de las secciones y captura información solicitada correspondiente al ejercicio que está declarando, en este caso 2025. Captura tus ingresos y deducciones autorizadas, así como los otros datos para la determinación del impuesto. En caso de haber obtenido ingresos que estén sujetos al régimen preferentes, que actúa la información solicitada de los ingresos y el impuesto correspondiente. Número 4, para revisar tu declaración, da clic en el botón vista previa. Una vez que ya llenamos la información, le podemos dar en vista previa para ver cómo queda nuestra declaración. Si ahí detectamos que algo no está bien, volvemos al llenado. Para enviar la declaración, da clic en el botón enviar y después del envío se genera el acuse de dicha declaración. Aquí nos da los dos campos que tenemos que llenar. En este caso sería ISR personas morales, toda la información que tenemos que ver, ingresos, deducciones, determinación y otros campos que tenemos que llenar. Y los estados financieros. Una vez que le damos clic a lo que dice ISR personas morales, nos da la siguiente pantalla. Declaración anual personas morales, Sendero del Sur SASB, ejercicio 2025, periodo del ejercicio, vencimiento 31 de marzo, quiere decir que hasta el 31 de marzo podemos presentar nuestra declaración. Al momento de estar aquí nos pide lo siguiente. Nos pide el llenado de 4 rublos. Nos pide llenar lo que son ingresos,
No podemos ir avanzando si no llenamos primeramente conforme está el orden. Tengo que llenar ingresos para después pasar a deducciones autorizadas. Llenar deducciones autorizadas para después llegar a determinación. Llenar esta parte, ir a pago y posteriormente datos adicionales. Primeramente me pide el llenado de ingresos. Aquí, como les había mencionado en la parte de las diapositivas, siempre nos va a señalar el prellenado de los ingresos nominales. En este caso tengo ya llenado 3.949.75. Checo mis ingresos 2025, que tenga yo esta parte para empezar a hacer match. Y aquí ya tengo 3.949.75. Quiere decir que hasta aquí estamos bien, por lo menos en los ingresos. Son los ingresos que yo contabilicé en el 2025 y son los mismos ingresos que la autoridad fiscal me tiene presumible. 3.949.75. Posteriormente le damos en... Aquí nos señala primeramente, antes de llegar a esa parte, ingresos exentos o no acumulables. Aquí tenemos que darle donde dice capturar, le damos clic para ver los ingresos exentos o no acumulables. Al momento de que yo le dé clic, obviamente me van a aparecer los rubros que yo necesito llenar si tuve ingresos exentos o no acumulables. En el caso práctico de mi empresa, yo no tengo ingresos exentos y tampoco tengo ingresos no acumulables. Por lo tanto, no lo aplico. Y dentro de la diapositiva vimos esta parte que señalaba de ingresos que se consideran acumulables, ingresos no acumulables. Entonces, aquí ya, obviamente, es la parte teórica que les mencioné antes de llegar a esta parte práctica. Al momento de que capture y yo le ponga no cuento con ingresos exentos, no cuento con ingresos acumulables, se va a quitar esta parte rojita. Posteriormente me voy al prellenado de mis ingresos nominales. Le doy en detallar y aquí me va a pedir en detallar lo siguiente. Me va a decir que en qué consisten esos 3 millones dentro de la lista que me da, a qué rubro pertenece. Entonces yo le doy a ventas nacionales o servicios y ya pongo la cantidad de los 3.490.75 para que se quite esta parte rojita. Le doy guardar una vez que ya di el monto y señalé a qué concepto corresponde. Aquí lo que les señalaba, cuando sin ingresos exentos. Yo le puse sin ingresos exentos, por lo tanto, si le hubiera puesto que tengo ingresos exentos, me va a elegir de qué ingresos exentos son los que yo tengo. Aquí te da el listado de a qué pertenecen los ingresos exentos. Posteriormente me pide lo que es el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación en esta parte de este rubro me señala y me va a decir a qué parte, a qué es un ajuste inflacionario acumulable o un ajuste inflacionario deducible. Acumulable se conoce como otros ingresos. Ajuste inflacionario deducible se conoce como una deducción fiscal. Y aquí es lo que se determina en esta parte precisamente si es deducción acumulable o deducción, ajuste inflacionario acumulable o ajuste inflacionario deducible. Aquí ya puse que mi ingreso nominal pertenece a determinado rubro de concepto de ingreso. Ya me quitó la parte rojita. Aquí ya me quitó la parte rojita porque ya puse que no tengo ingresos exentos, tampoco tengo ingresos no acumulables. Y aquí está el ajuste inflacionario. Vamos al ajuste inflacionario. Vamos a determinar el ajuste inflacionario. Aquí yo ya tengo, en este caso, mi balance general de senderos a 12 posiciones. Aquí hay que tomar en cuenta y voy a seguir con mi material para esta parte de ajuste inflacionario. Artículo 44, Ley Impuesto de la Renta, nos habla sobre este ajuste inflacionario. Establece que las personas morales deben de determinar el cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por inflación, jugando los componentes créditos y deudas, lo que mencionaba anteriormente.
¿Cómo es el procedimiento del ajuste inflacionario? Primeramente se tiene que obtener el saldo promedio anual de deudas y créditos divididos entre los meses del año. De enero a diciembre contamos con 12 meses. Posteriormente, obtención del factor de ajuste anual INPC del último mes del ejercicio de que se trate entre INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. Menos 1. ¿Cómo se va a hacer este ajuste anual? Aquí está la fórmula. Vamos a dividir INPC del último mes del ejercicio de que se trate. En este caso, el ejercicio que se trate es 2025. Su último mes es diciembre. INPC diciembre de 2025 entre INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior. El ejercicio inmediato anterior es 2024. Su último mes es diciembre de 2024. Entonces, aquí ya tenemos nuestra fórmula. INPC diciembre de 2025 entre INPC diciembre de 2024. El resultado menos 1. Y aquí nos señala en qué momento se tiene ajuste inflacionario deducible y en qué momento se obtiene ajuste inflacionario acumulable. Primeramente, si las deudas son mayor que los créditos, será ajuste inflacionario acumulable. Si los créditos son mayor a las deudas, el ajuste inflacionario será deducible. Concepto de crédito. ¿Qué se conoce como crédito? Eso nos lo da el artículo 45, Ley Impuesto a la Renta. Establece que se consideran crédito y lo define como el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora un importe. Y obviamente esto es lo que se considera como crédito. Cuentas que no se consideran créditos porque ya están en flujo de efectivo es caja, anticipo de proveedores, personas físicas no empresariales, es decir, personas físicas que no cuenten con un registro federal de contribuyente y los pagos anticipados. Estos no juegan para componentes créditos. Cuentas que sí entran como créditos, los bancos, los clientes, saldo a favor de impuestos, las inversiones, deudores diversos y cuentas por cobrar. Concepto de deudas, artículo 46, Ley Impuesto a la Renta nos señala como deuda lo siguiente. Se considera deuda cualquier obligación en importe pendiente de cumplimiento. Entre sus características destacan los siguientes. Las derivadas por contrato de arrendamiento financiero, de operaciones financieras derivadas que se refiere a la fracción novena del artículo 20 de la Ley Impuesto a la Renta, las aportaciones para futuro aumento de capital, las contribuciones causadas del último día del periodo al que corresponda y hasta el día en que deban pagarse. No se consideran deudas las originales por partida no deducibles. Todas aquellas que sean de partida no deducibles no son deudas. El monto de las deudas que excedan del límite de lo que se refiere al primer párrafo, artículo 28 del artículo 28, Ley Impuesto a la Renta. Cuentas que se consideran deudas, proveedores, acreedores diversos, cuentas por pagar, documentos por pagar y aportaciones para futuro aumento de capital. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pasamos a lo siguiente. Aquí ya tengo mi estado de posición financiera a 12 periodos, es decir, ya lo tengo mes por mes, de enero a diciembre, para que yo pueda sacar mi ajuste inflacionario. ¿Cuáles de estas cuentas que yo tengo, cuáles juegan para ajuste? Componentes créditos, bancos, clientes, deudores diversos, contribuciones a favor y las inversiones. Estas cuentas yo voy a sumar sus montos que tienen desde enero hasta diciembre de bancos. Aquí yo ya tengo la sumatoria, sumé todo de enero a diciembre y lo dividí entre 12 y me da un costo promedio de 1.835.69. Lo mismo hago con deudores diversos y tengo un saldo promedio de 1.276.244 y así con cada una de las cuentas que yo en este caso realicé. Ya tengo aquí, sumo todos mis saldos promedios y me da un ajuste. Este sería un ajuste inflacionario. Aquí ya tengo, aquí ya tengo mi cédula de determinación de ajuste inflacionario. Factor de actualización, INPC del mes de diciembre de 2025 entre INPC de diciembre de 2024 menos la unidad. El INPC de diciembre 143.042, aquí está mi INPC. Checo 143.042 y mi NPC diciembre de 2024 137.949, checo
137,949. Me da 1.0369. A esto le quito la unidad, esto menos 1 y obtengo 0.0369, mi factor de actualización. Saldo promedio de los créditos ya lo tengo. Aquí me voy a mi estado de posición a 12 periodos, son 3 millones. Y me voy ahora con mis deudas. Voy a mis cuentas de pasivo. Mis proveedores juegan para componentes deudas, mis acreedores juegan para los componentes deudas, mi impuesto por pagar, mi IVA trasladado, mi IVA pendiente por trasladar, mi provisión de impuesto y mi anticipo de clientes. Todo esto juega para componentes deudas. La sumatoria, en este caso sería 8.897.000. Como lo obtuve, pues ya dividí el monto entre 12 de cada cuenta, de ahí sumé todo y ya tengo mi suma de saldo promedio anual de las deudas. La diferencia en este caso, ¿cuánto sería? Voy a sacar la diferencia. Esto menos esto me da 5.242.000. ¿Qué es mayor? ¿Mis créditos o mis deudas? En este caso es mayor mis deudas, por lo tanto obtengo un ajuste inflacionario acumulable. Aquí le cambio ajuste inflacionario acumulable. Mi factor es 0.0369 y multiplico mis 5 millones por 0.639 y me da un ajuste inflacionario acumulable de 193.563.69 pesos. Estos son mis datos o mi papel de trabajo que me va a servir para el llenado de mi cédula. Aquí están ya ajuste anual por inflación 193.462. Es el dato que yo tuve aquí. Ok, y por lo tanto, yo ya aquí ya tengo mi información del llenado en mi declaración. Aquí ya es lo que puse. Antes de tener ese dato, me fui acá y puse saldo promedio anual de los créditos, 3.654.000. 3.654.000. Y saldo promedio anual de las deudas, 8.897.000. Diferencia de saldo promedio anual de los créditos. Diferencia de saldo promedio anual de las deudas, 5.242.866. ¿Por qué? Porque en este caso las deudas fueron mayores. Y esto lo multiplico por mi ajuste anual, que es 0.0369. Y esto me da mi ajuste anual por inflación acumulable. Automáticamente el sistema reconoce si es un ajuste inflacionario acumulable o si es un ajuste inflacionario deducible. Y aquí ya me da el dato, ya me llenó esta parte. Total de ingresos acumulables, 4.142.000. Entre mis ingresos propios y mi ajuste anual por inflación, me da 4.142.537. Posteriormente ya terminé mis ingresos, ya me pone una palomita azul, quiere decir que ya cumplí con lo que son ingresos. Ahora me voy con mis deducciones autorizadas. Primeramente, dentro de las deducciones autorizadas, ¿qué me va a pedir de llenado? Los sueldos y salarios que ya están prellenados. Ya mis sueldos y salarios están prellenados dentro de mi declaración anual y por lo tanto yo nomás tengo que corroborar que lo contable esté con lo que esté dentro de mi carga de mi declaración anual. Después me dice de gastos. Tengo que llenar los gastos. Siempre hay que darle clic donde dice capturar para dar seguimiento al llenado. Una vez que ya hice mis sueldos de salario asimilados, me voy a gastos. Posteriormente, deducciones relacionadas con la nómina, que es Infonavit, INS y SAR. Deducciones de inversiones. En este caso, mi empresa no tiene inversiones como tales y las que tiene ya están 100% deducidas, es decir, depreciadas. Costo de lo vendido, mi empresa tampoco cuenta con esta parte, sin embargo,
vamos a dar un poco de explicación cuando sí la empresa cuenta con un inventario o un departamento de producción. Bien, pues vamos a ir entonces primeramente con datos de comprobantes de pago de nómina. Aquí lo que ya está prellenado, al darle en detalle, primeramente como les dije, sueldo y salario le doy en capturar y me va a aparecer la siguiente pantallita. Total de nómina 172,379. Sueldo y salario 172,379. Y ese retenido sobre esos sueldos 25,762. Y ese reenterado 27,762. Diferencia. Ojo aquí, es muy importante que cuando estén haciendo su declaración anual, que diferencia tenga que ser cero. Tiene que ser cero sí o sí. Porque se supone que lo que ustedes timbraron es lo que le dieron a entender a la autoridad fiscal que tuvieron de monto de sueldos y salarios. Posteriormente, dentro de ese timbrado, tuvieron su retención de ISR y es lo que debieron haber declarado la autoridad fiscal. No puede ser más ni menos. A lo mejor más se les fue, pero menos no, porque al votar una diferencia indica una alarma, un foco rojo de que tienes que presentar declaraciones complementarias a manera de que tengas que cuadrar lo que la autoridad fiscal tiene con lo que tú le diste a entender en tus declaraciones de mes con mes. Me voy a mi cédula de nómina. Tengo 172,379, 25,762 declarados. Aquí ya tengo mi cédula de nómina. Sueldos y salarios, ¿cuánto pagué? Ajuste de alimento y habitación, menos 5,250. Premio por asistencia, premio por puntualidad, ayuda a habitación, ayuda a alimentación, vale despensas y PTU. Total tengo 170,680. De estos 170,680 tengo una parte exenta de 1,698.10. Sumo con los 170 y llego a los 172,379, que es lo que me menciona que tengo acá en mi prellenado. 172,379. Aquí está. 172,379. Aquí dice que yo ya tengo mi match con lo que la autoridad fiscal me tiene cargado en mi declaración anual. Después me voy a mi retención de ISR contable que yo realicé y dice que yo hice una retención de 25,763. Aquí está. No le estoy inventando, no le estoy poniendo, no le estoy quitando. 25,762, que es en este caso, ahí está, cuadradito. Hice el match, estuve haciendo mi conciliación de visor de nóminas mes con mes y con esto obviamente estoy haciendo saber a la autoridad que lo que yo tengo contablemente es lo que la autoridad fiscal tiene en su prellenado de nómina. Por lo tanto, si la autoridad fiscal me pide aclaración de esta información, pues yo ya aquí ya cuento con mi cédula. Ya tengo que rendirle de información de evidencia a la autoridad fiscal. Con esto también, obviamente, el timbrado de mis nóminas que hice desde enero hasta diciembre 2025. Y aquí tengo una parte más que me señala dentro de esto. Si yo le quiero dar más profundidad en mi declaración anual, me desglosa lo que la autoridad fiscal me haya determinado en mis declaraciones de retención de ISR de sueldos. Me dice que el total de nómina fueron 17,023 en enero y así cada mes. En mayo, porque hubo un pago de PTU y por lo tanto, esta PTU no es deducible como tal dentro de mis gastos de nómina, pero sí dentro de mi resultado fiscal para disminución. Y aquí me señala que tengo nómina de sueldo y salario 102,138, nómina deducible 102,138, sueldo y salario similares no deducibles son los 53,218 que es la PTU que pagué en mayo 2025. Y por lo tanto, obviamente esta PTU es no deducible. ¿Por qué? Porque me la aplico en otro rubro de determinaciones. Bien, entonces yo aquí ya hice match con mi nómina. Aquí obviamente estoy hablando de un trabajador. Es más tedioso cuando hablamos de más de una cantidad de 100 trabajadores, 200 empleados. Entonces es un poco más complejo. Pero yo aquí les invito que mes con mes hagan su conciliación con visor de nóminas del SAT para que ustedes vayan cuadrando mes con mes y no les vaya botando diferencia. Si el visor de nómina me dice pagaste tanto, yo checo que ya pagó tanto y así haciendo el match mes con mes.
no van a tener problemas o no deben tener problemas. Muy bien, entonces aquí ya al momento de que yo pagué mi nómina, pues ya es todo lo que tenía que haber hecho. Después sigue en el siguiente rubro de mi declaración anual, los gastos. Dentro de los gastos, pues obviamente aquí me va a pedir cuando yo le doy adentrarme a lo que es gastos de acuerdo al orden que se sigue, paso en el sistema. Aquí estamos en este punto gastos. Le damos clic en capturar y lo que me va a seguir o me va a salir es lo siguiente, gastos. Me va a decir que yo llene la información de mis gastos que yo haya tenido. Y voy capturando gasto por gasto de acuerdo a lo que yo vaya teniendo dentro de mi contabilidad. Aquí, por ejemplo, papelería y útiles, yo puse 8,163. Aquí dice agregar, le das clic y te va a desplegar el siguiente campo. Te va a desglosar todos los gastos que puedes llenar o que tú hayas tenido dentro de tu contabilidad. Y así uno por uno los vas cargando. Le das agregar, le das guardar. Y después otra vez agregar, checas tu gasto y le das guardar. Y así tú lo vas generando. Papelería y útiles, yo me voy a mi cédula de gastos. Y papelería y útiles de oficina, yo tengo 8,163.37. Aquí es muy importante que los centavitos hay que redondearlos. Si es punto 50, 51, a la siguiente unidad que sigue. Aquí nomás puse 8,163, lo que le di a conocer a la autoridad que tuve de gasto. Y están mis facturas, está todo contabilizado para que la autoridad fiscal no tenga problemas. Más bien yo no tenga problemas al momento de tener una auditoría. Después viene propaganda y publicidad, 621,875. Igual me voy a mis movimientos de egresos, checo propaganda y publicidad. Creo que está más arriba. Aquí está propaganda y publicidad, 621,875. Y aquí está. Posteriormente, artículos de enseres y limpieza. Igual me voy a mi cédula o papel de trabajo de gastos o egresos. Suministro de limpieza. Suministro de limpieza, 8,129. 6,130 debió haber sido. 6,130. Y es lo que tengo acá. Posteriormente ya no hubo otro gasto que se relacionara con los conceptos que tengo y hay otra que señala que es gastos en general. Y ahí meto todos los demás gastos que son 4,648,000. En total de gastos, 5,284,667. Después me pide deducciones relacionadas con la nómina. Y aquí ya marco yo lo que tenga relación con mi nómina. Y en este caso fueron 3 conceptos que yo identifiqué, que fue cuotas de Infonavit pagadas por el patrón, SAR, sistema de ahorro para el retiro pagado por el patrón, y cuotas pagadas por el patrón del INSS. En total fueron 13,815. Ya tengo aquí esta parte. Ya tuve mis gastos. Después me dice deducción de inversiones. Como les había señalado, en deducción de inversiones yo no tuve nada, por lo tanto aquí simplemente le apliqué sin deducción de inversiones. Tipo de inversión, sin inversiones. Subtipo de inversión, sin inversiones. En el caso de que tú, suscriptor, usuario, si tengas deducción de inversiones, pues le vas a ir generando paso a paso, generar, busca la deducción de inversión que tengas, equipo de transporte, equipo de cómputo, le das guardar, le das a poner el monto de la depreciación actualizada en este caso para efectos fiscales. Y ahí, así uno por uno, vas a ir aplicando. Para ello debes tener tu cédula de inversiones o deducciones actualizadas para que ya nomás vayas cargando la información que te va pidiendo.
Posteriormente, costo de lo vendido, mi empresa igual no tiene costo, por ejemplo, no aplica, pero si tu empresa sí tiene, aquí le vas a marcar tipo de determinación de costo, puede ser histórico, predeterminada, método de evaluación, ¿qué método es? Costo promedio, detallista, primeras entradas, primeras salidas, PEP. Recuerden que el método WEBS ya no existe ni en las normas de información financiera ni en la propia ley sobre la renta. Existe el PEPS, primeras entradas, primeras salidas. Sistema de costeo, costo absorbente, y aquí pues le decía, mes con mes tienen que llevar su cierre de inventario, porque le va a pedir el inventario inicial, con cuánto iniciaron de ejercicio, cuáles fueron las compras que realizaron, las compras netas de si tuvieron compras en el extranjero, inventario final, tu inventario inicial más tus compras nacionales o extranjeras, te va a dar un inventario final, te va a dar el total de materias, luego la mano de obra directa, mano de obra indirecta y así. Tienes que familiarizarte mucho con costos, que son los costos, elementos, los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos de producción. No vas a tener problemas si llevas tu inventario de costo mes con mes al cierre de mes. Entonces, es importante que si llevas tu departamento de producción, hagas este inventario o tu cierre de inventario mes con mes. Posteriormente me pide la PTU pagada. En este caso, les recuerdo que yo tenía una PTU, la PTU timbrada dentro del rubro de nómina, yo pagué 53,218, pero de esos 52,218, solamente la PTU que yo debía haber pagado a mi trabajador fue de 17,23. ¿Por qué? Porque mi trabajador mensualmente tiene un sueldo de 17,023 y de acuerdo a la nueva normativa de tope de PTU, dice que máximo puede ser hasta un mes de salario. Si él le correspondía a 53,218, pues lamentablemente ya no tiene derecho a esa cantidad que da. Como yo le di los 53,218, solamente me aplico como deducible 17,023. Quiere decir que la diferencia entre 53,218 menos 17,023 es una PTU no deducible. Por lo tanto, aquí esta PTU la puse yo como una deducible. No puedo engañar a la autoridad, porque la autoridad fiscal tiene mi timbrado de ese PTU y al momento de ver y darse cuenta de que me estoy aplicando una PTU mayor a la que realmente es, pues me va a generar una revisión fiscal. Y para evitar esto, mejor pongo lo que es realmente. Total de deducciones autorizadas, 5,400,000. Ahí tengo una pérdida fiscal antes de PTU de 1,258,000. La PTU paga el ejercicio de 17,23. Pérdida fiscal de ejercicio, 1,275,000. Quiere decir que mi empresa tiene una pérdida. Fíjense, con este video estoy ya realizando mi declaración anual de este cliente y por lo tanto, pues ya estoy ahora sí que avanzando en declaraciones anuales. Pagos provisionales efectuados. Se hicieron pagos provisionales de 653,493. Tengo un ISR a favor del ejercicio de 653,493. Y aquí menciona una pregunta que ustedes deben de contestar un sí o un no dentro de la declaración anual. ¿Te autorizaron a aplicar un coeficiente de utilidad menor en pagos provisionales al determinado ejercicio? Mi respuesta fue no, porque yo no apliqué o no solicité a la autoridad fiscal una disminución de PTU, una disminución, perdón, de mi coeficiente de utilidad. Tenemos derecho a ella sí, en cuanto terminando el primer ejercicio, la primera mitad del ejercicio fiscal actual. Entonces, nosotros podemos solicitar una disminución de PTU en junio del 2026, que más adelante haré un video sobre ello para que ustedes sepan cómo hacer ese proceso de disminución del coeficiente de utilidad, a manera de que a partir de julio y a diciembre ya su coeficiente de utilidad sea menor al que venían pagando, ¿ok? Entonces aquí yo mencioné que no, porque realmente no metí una disminución de coeficiente de utilidad. Mi resultado fiscal, pues aquí en este caso, mi resultado fiscal va a ser impuesto a favor. Y tengo un impuesto a favor, no tengo pago. Después me pide datos adicionales. ¿Qué debo de aplicar dentro de datos adicionales? Pues obviamente me pide lo siguiente. Me pide el coeficiente de utilidad del ejercicio. En este caso, como tuve una pérdida fiscal, pues mi coeficiente de utilidad va a ser 0. Y
Si yo tengo un coeficiente de utilidad de hasta 5 ejercicios anteriores, yo voy a seguir utilizando en mis pagos provisionales ese coeficiente de utilidad de mi ejercicio que no sea mayor a 5 años. Y aquí vamos a hablar sobre el coeficiente de utilidad. Aunque aquí no me dio 0, pero sí les quiero hablar sobre cómo se determina este coeficiente de utilidad si en su empresa obviamente lo tiene o lo obtiene. Fundamento legal, artículo 14 de Ley de Impuesto de la Renta. Tenemos una pequeña fórmula que señala que coeficiente de utilidad es igual a utilidad de ejercicio entre ingresos nominales del ejercicio. Y mis ingresos nominales es mis ingresos acumulados menos el ajuste inflacionario acumulado no entra dentro de mi ingreso nominal. Por eso mi ingreso nominal aparte tiene una pequeña fórmula donde me quita este ajuste inflacionario. Los que tengan utilidad fiscal o utilidad del ejercicio la dividen en sus ingresos nominales. El resultado hasta 10 milésimas, 4 décimas va a ser su coeficiente de utilidad a utilizar a partir de marzo de 2026. Los que tengan obviamente una utilidad del ejercicio. Posteriormente, cálculo de PTU. Aquí mis ingresos acumulables fueron 4.142.000. Mis deducciones autorizadas 5.400.000. Por lo tanto, no hay PTU a repartir. No hay utilidad, no hay en este caso PTU. Posteriormente, en datos adicionales me pide la actualización de la CUCA. Aquí, cuenta de capital de aportación CUCA es lo que te va a dar el sistema. Saldo inicial de la CUCA. Para ello tenemos que obtener ese dato de nuestra declaración anual de 2024 para ver en cuánto quedó la última actualización de la CUCA, que es la cuenta de capital de aportación. Luego aportaciones de capital. Si dentro de tu ejercicio fiscal 2025 hubo aportaciones de capital a través de una asamblea extraordinaria, que los socios o accionistas hayan decidido aumentar su capital, se pone este dato aquí. Y tu materialidad va a ser esa acta de asamblea extraordinaria. Prima neta por suscripción, tampoco en este caso yo no tuve. Reducción de capital, igual tiene que existir un acta de asamblea extraordinaria donde se reduzca este capital. Resultado, obviamente lo que te da, y el saldo actualizado de la CUCA el 31 de diciembre de 2025. Y para ello, yo checo mis datos de mi declaración anual 2024 y mi CUCA tiene 265.632 al 31 de diciembre de 2024. Y estos 265.632 es lo que voy a utilizar de monto inicial para actualizar. Entonces, cuenta de utilidad de capital de aportación al 31 de diciembre de 2024 son 265.632. Actualizo, saco un factor de actualización. INPC diciembre de 2025 entre INPC diciembre de 2024 y me da un factor de 1.0369. Multiplico mi cuenta de utilidad de capital de aportación por mi factor y esto me da mi cuenta de utilidad de capital de aportación actualizada al 31 de diciembre de 2025 de 275.438.99. Y estos son los datos que yo voy a poner dentro de mi sistema. Luego, CUFIN y UFIN. La utilidad fiscal neta, como yo tuve pérdida fiscal, mi resultado fiscal de ejercicio es 0. Mi SR del ejercicio pagado en los términos del artículo 9 del impuesto de la renta, 0. No pagué nada en mi declaración anual. Importe de las partidas no deducibles, tengo un importe no deducible de 184.182 y me voy a mi cédula de egresos para que ustedes sepan de dónde saqué esta información. Checo mi cuenta de no deducibles. Aquí están no deducibles. Yo tengo 184.181.85. De aquí saqué mi dato para poner en mi declaración anual y mi formato establecido. Ahí están los 184. Monto a restar de la utilidad fiscal neta 0, disminución 0, y me da una diferencia disminuir de saldo de CUFIN de 184 a 182. Determinación de la CUFIN,
saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta actualizada 0, utilidad fiscal neta del ejercicio 0, y prácticamente aquí no tengo nada de CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta. Y por último, una vez que ya he llenado yo la información de este ISR, vienen mis estados financieros. Aquí lo que les mencionaba, en estados financieros solamente voy a llenar mi balance general, mi estado de resultado y la conciliación. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente llenábamos estado de flujo de efectivo, estado de variación del capital contable. En esta declaración anual 2025, la autoridad fiscal decide ya no meter esos estados financieros. Y esto obviamente nos disminuye una carga administrativa para el llenado de esos estados financieros. Aquí nada más es que ustedes llenen la información establecida. El ejercicio fiscal 2024 ya viene prellenado y ustedes solamente van a llenar lo que es 2025. Y con eso, más que nada. ¿Ok? Esto pues no lo vamos a ver paso práctico porque creo que es algo muy sencillo donde ustedes ya tienen por eso les dije al principio que ustedes tengan sus estados financieros y es lo más llenar dicha información. Simplemente llenan la información conforme la información que ustedes tienen y su está resultado lo mismo. No hay mucho que hacer, simplemente es capturar la información que ustedes ya tienen. Y por último, la conciliación. La conciliación, aunque pues obviamente es muy importante que ustedes la sepan realizar y de esto consta iniciamos con la utilidad o pérdida contable. En este caso, mi empresa en mi declaración anual tuvo una pérdida de 1.275.106, ¿ok? Después me pide a esa utilidad o pérdida aumentarle deducciones contables no fiscales. ¿Cuáles son las deducciones no contables? Aquí están los conceptos o cuentas que se consideran deducciones que son contables, pero no son fiscales. Devoluciones y rebajas sobre ventas, yo no tuve. Gastos no deducibles, que son los 184.182. Compras no deducibles, no tuve. Depreciación y amortización contable, yo ya no tengo porque todo mi activo ya está depreciado al 100%. Intereses devengados a cargo de pérdidas cambiarias, costo de venta total, compras no deducibles, PTU del ejercicio y SR por pagar. Solamente de esto tuve gastos no deducibles. Y aquí están 184.182. A esto le voy a sumar todavía ingresos fiscales no contables. Y dentro de mis ingresos fiscales no contables solamente cuento con ajuste anual por inflación o ganancia inflacionaria. Mi ajuste anual por inflación es de 193.000, que es lo que determiné al principio. Aquí está mi 193.462. Después, deducciones fiscales no contables. Y aquí están mis deducciones fiscales no contables. Que es la PTU deducible, que son los 17.083 que pagué a mi trabajador. Y por último me pide ingresos contables no fiscales. Y mis ingresos contables no fiscales, pues no cuento con ellos. No tengo intereses devengados a favor, no tengo utilidad contable en venta venta de terreno, no tengo utilidad contable en venta de activo fijo, no tengo ingresos extraordinarios ni dividendos. Y esto me da una utilidad o pérdida fiscal del ejercicio de 1.635.000. Y mi resultado fiscal es de 1.635.667. Con esto estoy concluyendo mi declaración anual. Una vez que ya concluí mi llenado de estados financieros, balance general, estado de resultado y mi conciliación, ahora sí le doy, a lo mejor le quiero dar una vista previa de llenado de mi información y posteriormente le doy a enviar. La firmo con mi firma electrónica avanzada, obtengo mi acuse de declaración anual y obtengo mi acuse de estados financieros. Y con esto estoy concluyendo con mi declaración anual 2025 de personas morales. Espero que con esto de verdad hayan tenido conocimiento sobre ello. Repito nuevamente, escríbanme, denle like al video, suscríbanse los que no lo han hecho y seguimos con más videos. Muchas gracias y nos vemos al siguiente.